estoy sumamente preocupado por lo que está pasando a nivel social, político y cultural, ¿no? A nivel social por el impresionante aumento de la pobreza y de la indigencia a niveles pocas veces vistos, más del 20% de indigencia, es decir, gente que no llega a los ingresos para la canasta básica de alimentos, y al mismo tiempo con una casi suspensión de los planes alimentarios que desde la restauración democrática fueron una constante en la Argentina. Al mismo tiempo no se avisora una mejora a nivel social, sino más bien un empeoramiento, porque de casi todos uno ve casi todo tipo de programas, de políticas, están o desfinanciadas o menguadas o puestas bajo un manto de total sospecha. Tampoco se ve una mejora dentro del mercado de trabajo, por lo menos, sino por el contrario, se ve pérdida de casi 200.000 empleos formales, cerramiento de pequeñas y medianas empresas y el embate contra los trabajadores públicos, y por supuesto esto influye mucho en los informales, o sea que el presente es preocupante y el futuro también. En América Latina, cuando aumenta la desigualdad, en general aumenta la pobreza. En algunos momentos, por ejemplo, en fines de los 90, en varios países de la región aumentó la desigualdad, pero la pobreza había disminuido por distintos tipos de políticas. No en el caso de la Argentina. En el caso de la Argentina, hasta ahora, siempre que ha aumentado la desigualdad, aumenta la pobreza, porque en gran medida la desigualdad y la pobreza está ligada a los cambios en el mercado de trabajo. Entonces, como tenemos un mercado de trabajo con una parte bastante inestable que entra y sale del mercado de trabajo, eso quiere decir que personas caen o en el desempleo o en la pérdida de ingresos, y eso influye en la pobreza. En la Argentina el aumento de la desigualdad, que la medimos por ingreso, y la pobreza también la medimos por ingreso. Entonces, la desigualdad, por supuesto, son hoy plurales. Hay desigualdades educativas, de salud, de vivienda, de relación al delito, etc. En general hay un aire de familia entre quienes sufren las mayores desigualdades, pero también hay núcleos específicos. Por ejemplo, si una familia tiene lo que se llama una enfermedad catastrófica, es decir, una enfermedad que tiene un poder de destruir un ingreso familiar por el alto costo de la enfermedad, aun si esa familia no es pobre en otras dimensiones o no tiene carencias educativas, carencias en términos de vivienda, posiblemente caiga en la pobreza. El mayor logro en términos sociales de la democracia, para empezar por los logros, son las coberturas. Argentina es un país que ha logrado, en términos educativos, en términos de cobertura de salud, en términos de vivienda un poco menos, la verdad, pero aún poco menos en la mejora, en la extensión de infraestructuras de hábitat, cloacas, etc., menos que las otras, en términos de leyes, por ejemplo, para el empleo doméstico, para los trabajadores rurales, en leyes también que no tienen que ver directamente con la cuestión social, pero derechos de identidad de género, de matrimonio. O sea, en términos de cobertura, hemos avanzado bien. Diría que es uno de los éxitos, pero por supuesto viene el vaso medio vacío, que es la calidad de esos servicios, la fragmentación de esos servicios, y que muchas veces esa cobertura tiene como una espada de Damocles, que es su costo. Lo que está más atado a las coyunturas, que es los ingresos y la desigualdad, es sin duda la gran deuda. Yo diría que las tres deudas son pobreza, sin duda, nunca bajamos de un 30% de pobreza, por decirlo de una manera. El hábitat, las villas de asentamientos también hemos mejorado muy poco. Digo, yo siempre miro comparativamente a otros países de la región, y la inflación. El hecho principal es distributivo, o sea, había un cansancio con el kirchnerismo, con la no solución de determinadas cuestiones. Era como decía un votante, no es lo que yo hubiera elegido, pero es lo que me ofrecieron para cambiar. Fue el primer voto antisistema. No necesariamente lo votaron solo jóvenes, para que la imagen del joven
que trabaja en Rappi, esa es una imagen muy acotada, porque cuando uno ve el Gran Triunfo viene de provincias donde Milei nunca había estado, donde el peronismo había gobernado. Y yo creo que algunas cosas importantes son la cuestión federal, digo, algunas cuestiones no son la cuestión federal, un hartazgo con que la agenda y subsidios, etcétera, sea una agenda muy ambacéntrica. La corrupción jugó mucho y por primera vez en la Argentina no era solo una crítica al Estado, que es una cuestión un poco clásica, sino la mirada que el Estado es un obstáculo a mi movilidad, y eso, mi movilidad social. Entonces, lo que nosotros vemos, un poco lo que hicimos con Gabriel Bomaro y con Gonzalo Susa, es que desde el lado del discurso, Milei refuerza algunos elementos de la polarización que estaban antes. La crítica anti-Estado y antisector antipúblico tiñó y empañó todo. La ultraderecha norteamericana, mejor dicho, Trump, tiene otras particularidades. Aparece una idea también nacionalista de defender a los trabajadores norteamericanos y totalmente también antimigrante, como en el caso, de alguna manera parecida al caso europeo. Y Bolsonaro, para dar un ejemplo de América Latina, tenía por un lado una cuestión nacionalista en su alianza con los militares, pero también tiene una alianza con los sectores más neoliberales. Kast, quizás en el caso de Chile, tiene algo, pero no llega a ser un narcolibertario. Tenemos en Perú una López Aliaga, que es un líder de ultraderecha, que es más bien un clásico neoliberal ultraconservador, ligado al Opus Dei, pero la idea de la destrucción del Estado lo vemos acá.